Hola, ¿qué tal amigo Juan Pablo? Saludo a todo tu auditorio de Multimedia en Michoacán, a los que nos escuchan por radio en La Perrona, con el gusto de saludarles como siempre, de poder compartir el análisis político. Hoy vamos a abordar un tema que ya hemos estado viendo de manera recurrente aquí en tu programa. Lo que refiere al plan B del presidente, la primera parte del plan B ya llegó al análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recordemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en palabras plenas, es quien vigila y cuida que lo que se haga en los congresos y en el Senado, pues cumplan con la constitucionalidad. Tienen la obligatoriedad de ser constitucionales, tienen la obligatoriedad de cumplir con lo que marca nuestra Carta Magna. Y pues como ya es sabido por todos ustedes, 9 de los 11 ministros votaron a favor de la inconstitucionalidad de la primera parte del plan B del presidente para poder desaparecer o inhabilitar al INE. Aquí hay un tema curioso. La Suprema Corte tiene que analizar a fondo el contenido de las leyes, pero aquí hubo un tema que ni siquiera fue necesario abordar en el análisis de la ley como tal. La Suprema Corte bastó la exposición de motivos para decir que el procedimiento del Congreso no cumple con los principios democráticos y analíticos para poder desahogar una ley de ese nivel. ¿Qué quiere decir? Que las y los diputados de Morena no cumplieron los procedimientos del Congreso. En alguna ocasión ya lo habíamos mencionado también, amigo Juan Pablo, que los congresos tienen un procedimiento que seguir y de no cumplirse, estos se pueden desechar como ha pasado en este momento. La primera propuesta del plan B del presidente prácticamente se votó en fast track. ¿Qué quiere decir? Que se copió, se pegó, no se analizó, no se le movió ni una coma por instrucciones del presidente. Y las y los diputados, las y los senadores de Morena, del PT y del Partido Verde atendieron pues la instrucción. Pero también recordemos, como ya lo habíamos mencionado en programas anteriores, que México tiene un sistema político democrático representado en tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el judicial. El poder ejecutivo representado por el presidente de la República, el legislativo por la Cámara de Diputados Federal, la Cámara de Senadores y los congresos locales. Y el judicial, pues una de las figuras que lo representa es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien es quien vigila la constitucionalidad del mismo que ya habíamos mencionado. Y en ese análisis, ¿qué es lo que pueda pasar a futuro? Pues que la segunda parte del plan B, pues seguramente también se va a venir abajo. Pero no solo eso, recordemos que el fin de semana antepasado, el Senado aprobó una serie de leyes, para ser específicos 20 leyes que ya habíamos mencionado, donde no se analizaron. Es más, ni siquiera se le convocó a la oposición, que debe haber un equilibrio de poderes y un equilibrio de la representación de los distritos y de los estados del país. Pues todo indica que el plan B del presidente en su segunda parte también llegará a la Suprema Corte y es muy probable que también se eche abajo por este principio. Y lo que corresponde a las 20 leyes que se modificaron para generar muchos cambios sin analizar, se violaron también los procedimientos del Senado. Entonces todo indica, amigo Juan Pablo, que estas acciones urgentes, sin analizar, con violaciones a los procedimientos, se echarán abajo, incluso, insisto, sin revisar el contenido. ¿Para qué nos lleva esta reflexión? A que las fuerzas políticas no es suficiente con que tengan mayorías. Las fuerzas políticas tienen que cumplir las leyes, las fuerzas políticas tienen que cumplir las constituciones de los estados y la Constitución Federal, así como los acuerdos internacionales. Amigo Juan Pablo, auditorio, es importante que se reconozca, no porque un presidente de la República quiera hacer algo por su criterio, lo va a lograr. Es necesario que haya una visión clara y un cumplimiento de la ley, nada por encima de la ley. Así que eso lo celebramos, hoy seguimos firmes en lo que está vigente para el proceso del 2024,
que se requiere recursos, que se requiere operatividad para que el INE y los organismos electorales estatales tengan la fuerza y la fortaleza para afrontar esta mega elección que vamos a tener en el 2024 para renovar Presidencia de la República, el Senado, el Congreso Federal, las diputaciones locales, los ayuntamientos, renovarlos totalmente en el estado de Michoacán. Solamente en Michoacán no tendremos candidatura a la gobernatura, todo lo demás estará en juego, así que poco a poco iremos viendo la efervescencia de este proceso del 2024. Les mando un saludo, amigo Juan Pablo, siempre con un gusto saludarles, acompañarles aquí en tu programa, y aquí nos seguiremos viendo, escuchando en las diferentes cápsulas y en las grabaciones. Que estén muy bien.